Damos la bienvenida al doctor Eduardo Almeida. Ya, buenas tardes con todos. Desde la Superintendencia de Control del Poder del Mercado les saludo para decirles que esta tarde voy a ofrecerles una explicación sobre un tema que tiene mucho interés e importancia para los ecuatorianos. Desde el año 2008, que se aprobó la Constitución en Montecristi, el Ecuador se convirtió en un estado plurinacional. Entonces, en esta charla quiero explicarles qué significa la plurinacionalidad y qué valoración moral o ética podemos obtener de esta acción política que se realizó en el año 2008. El tema del nacionalismo es un aspecto de la sociedad y de la cultura que ha sido muy decisivo en el desarrollo de las sociedades y los pueblos. Ustedes observan en esta imagen la nacionalidad o el nacionalismo tiene que ver con las identidades de los individuos, tiene que ver con las etnicidades, tiene que ver también con la política, con la economía, con el desarrollo de la sociedad. Para entender el valor de este tema, quiero poner como antecedentes que a finales del siglo XX, en 1997, la UNESCO organizó una gran convención para planificar la educación del siglo XXI. Es decir, preveyendo que ya entrábamos en el siglo XXI, especialistas, antropólogos, sociólogos, educadores y pedagogos se pusieron a pensar y analizar cuáles deberían ser los ejes para emprender una educación renovada en el siglo XXI. Y esta reflexión se aplicó porque el siglo XX se lo cataloga como un siglo de la violencia por las dos guerras mundiales que dejaron más de 50 millones de víctimas, por las guerras regionales que han existido en África y Asia, y también por las tensiones que existen entre grupos de una misma nación, pero que tienen distintos orígenes étnicos y distintas creencias religiosas. Esto es lo que se llama el extremismo religioso. ¿Qué es lo que dijeron los especialistas de la UNESCO sobre la educación? Nos hablan de los 4 grandes pilares que deben regir en la educación del siglo XXI y en todos los niveles. Uno, aprender a conocer. Es decir, hoy la información está disponible para todo el mundo, incluso en los celulares. Es decir, ya no es un problema del conocimiento, el conocimiento está a disposición de toda la población y de una manera eficiente desde su casa, desde el celular, usted puede acceder a la información. Aprender a hacer. Los conocimientos tienen que llevarnos a adquirir una destreza, una habilidad o una profesión. Aprender a vivir juntos, es decir, comprender que los seres humanos tenemos que vivir de manera comunitaria, en unidad con los otros, porque el ser humano siempre va a necesitar de la cooperación de todos para superar sus desafíos y su desarrollo. Y el cuarto pilar de la educación del siglo XXI es aprender a ser, es decir, aquello que tiene que ver con la identidad de los individuos, aquello que tiene que ver con sus orígenes, sus creencias y su vinculación con los otros en la sociedad. Estos temas, no obstante que ya la UNESCO los había advertido, han causado problemas en el mundo. Los conflictos nacionalistas en el siglo XX fueron intensos, como por ejemplo el más grave
que causó mucha destrucción en Europa oriental, en la zona de los Balcanes, es el conflicto de la ex Yugoslavia, que era una república, era una nación, pero que por la guerra civil tuvo que desaparecer. Hoy ya no existe Yugoslavia, pero existen otros países como Croacia, Eslovenia, Macedonia y Bosnia, y hace poco más de 6 años se declaró también la independencia de Kosovo, que es una de las consecuencias de la guerra de Yugoslavia. Lo que quiero decirles es que el nacionalismo es una ideología, es una doctrina que hace que los pueblos se enfrenten a la larga para defender lo que ellos creen que es una nación. Problemas nacionalistas también existen en los países de la antigua Unión Soviética. El más conocido de todos es en Chechenia, que es una república que quiere independizarse de Rusia, pero que no puede hacerlo porque es una república que está literalmente sujeta al poder de la capital rusa, que es Moscú. El tema que yo les voy a contar más adelante tiene una motivación. Yo soy historiador, soy arqueólogo y me preocupó hace ya algunos años que en un documento de la organización indígena CONAIE se afirmaba que los mestizos somos hispano-ecuatorianos. Es decir, que nos estaban dando un calificativo desde el punto de vista étnico para diferenciarnos de los indígenas que tienen pues un origen ancestral milenario, mientras que la sociedad mestiza es una sociedad que empieza a establecerse a partir recién del siglo XVI con la colonia. Este tema se une también con otra dificultad que tiene el ecuatoriano y que tenemos los ecuatorianos, que es una identidad colectiva muy débil. Nos falta integración como ciudadanos, como pertenecientes a una misma estructura social, nacional, estatal, que no ha sido superada todavía en el tiempo. Lo que ustedes leen esta noticia lo dijo un sociólogo, Rafael Quintero, en una de tantas de sus publicaciones, que somos un pueblo sin identidad. Esto lo dijo en el año 94, estamos más de 20 años de esto, y creo que esa afirmación no es del todo cierta. Lo que pasa es que nuestra identidad como ecuatorianos a veces no la exteriorizamos y consecuentemente se asume que no existe. El problema de la identidad hace que el Estado Nacional se vea fragmentado. Miren ustedes esta noticia, un destacado arquitecto cuencano que fue el fundador del Museo del Banco Central hace muchos años, él dijo que no existe un proyecto de nación en el Ecuador. Esto haciendo referencia a que hay rivalidades regionales, hay confrontación política, hay ausencia de un solo plan de desarrollo. Que en el fondo lo que interesa es que la sociedad alcance el bienestar, que la sociedad alcance un estándar de vida alto. Ese es en último término la finalidad de la existencia del Estado. Bueno, el tema del nacionalismo, ya desde el lado de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y de la filosofía, es controvertido porque tiene varios enfoques, porque es causa de conflictos en el mundo y esto exige un análisis ético. El análisis ético nos permite a nosotros discriminar qué acciones son buenas y qué acciones son malas, porque la ética es eso, ¿no? Buscar el bien común. ¿Qué acciones son justas? ¿Qué acciones son injustas? En el tema de la plurinacionalidad, vamos a ver más adelante qué tipo de calificativo le damos a esta acción. ¿Qué significa plurinacionalidad? Pluri significa varias naciones y nacionalidad es el calificativo
que nace de la consecuencia de la pertenencia a una nación. Nosotros somos ecuatorianos, ¿no es cierto? Esa es nuestra nacionalidad. Nuestros vecinos, colombianos, en el sur, peruanos, y más abajo, chilenos, argentinos, etc. La plurinacionalidad o la multinacionalidad, como también se le conoce a este tema en el mundo de la academia, ha sido tratado por varias disciplinas, por la historia, por la sociología, por el derecho y también por la filosofía política. La filosofía política lo que trata es de encontrar una explicación moral a las acciones públicas que realizan los estados. En otras palabras, una justificación que vaya apegada a lo que se denomina el bien común de la sociedad. La plurinacionalidad desde la filosofía política, entonces, tiene que ver con la comunidad, con la asociación de individuos que forman un Estado, tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la legislación, tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos en la sociedad. Esta valoración ética o moral que yo le califico se conoce como la legitimidad. Las leyes deben tener legitimidad para que sean válidas para las sociedades humanas. Las leyes deben tener también legalidad. Esto corresponde a que deben estar apegadas al derecho y deben tener también legitimación, que significa que deben ser aceptadas, aprobadas por la sociedad para que éstas puedan funcionar y ser duraderas. Cuando las leyes no tienen ni legitimidad ni legitimación, generalmente cambia el gobierno y se cambian esas leyes buscando siempre lo mejor. La plurinacionalidad en el Ecuador es una norma constitucional que está establecida desde septiembre del año 2008. Para el caso de esta propuesta que estoy explicando, el análisis que voy a hacer es el de la legitimidad. O sea, asignarle un valor moral. ¿Un valor moral a qué? A esta disposición que le transformó al Ecuador como un Estado plurinacional. El tema tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el progreso. Solamente para ponerles un ejemplo, la plurinacionalidad permite que todavía en el Ecuador se siga aplicando la justicia indígena, un método de justicia que existió en la colonia, que existió en la época incaica, porque está amparado en la ley. La plurinacionalidad ha hecho también que se emitan los derechos colectivos que dan una serie de protecciones para que supuestamente las culturas no desaparezcan, cuando en la práctica y en la teoría todos sabemos que la cultura es dinámica y está sujeta siempre a un cambio. Por causas del nacionalismo existen y han existido conflictos muy graves en el mundo. Los más conocidos, ustedes los pueden seguir, monitorear, apreciar en los medios de comunicación colectiva. Todos los días vamos encontrando noticias sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Hace más de 20 años, una guerra tribal en África entre Tutsis y Hutos dejó como 200.000 muertos. El conflicto que tiene el País Vasco con ETA y España, el conflicto de IRA, el ejército irlandés revolucionario y el Estado inglés o el Reino de Gran Bretaña. Hay también conflicto nacionalista entre los kurdos en Irán, en Irak y Turquía, en los Balcanes, lo que he mencionado de Serbia y Montenegro y Kosovo, y en estos mismos días, esta guerra que se libra en Siria contra el llamado Estado Islámico es un problema del nacionalismo extremo,
por supuesto, y que está causando miles de víctimas. Pero también existe una doctrina nacionalista que no es la causante de conflictos, sino la causante del progreso y desarrollo. Podemos encontrar en el mundo países y sociedades sumamente organizadas que están en los más altos niveles de vida por sus ingresos económicos, por su industria, por su estándar de vida, como es el caso de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. En estos países es muy importante la cuestión del nacionalismo, pero visto desde una óptica cívica. Es decir, el nacionalismo aquí no tiene connotaciones ni étnicas ni culturales. El nacionalismo es una doctrina y una ideología que estudia a la nación. Una nación, para ser definida, de acuerdo a la teoría, se la puede conceptualizar de dos maneras. Hay un concepto antropológico y hay un concepto político. El concepto antropológico nos dice que la nación es una comunidad de individuos que tienen unos rasgos culturales similares, que comparten una lengua, una cultura, una identidad a través del tiempo. En otras palabras, en el concepto antropológico estamos reconociendo unos hechos que son evidentes, que son objetivos, como es el idioma, como es la cultura, los comportamientos, las tradiciones y las creencias. En cambio, el concepto político nos dice que la nación es una comunidad de individuos que tiene la creencia de merecer un autogobierno propio. En otras palabras, el concepto político es subjetivo porque hace referencia a una aspiración de tener un autogobierno propio. Esto es lo que diferencia al concepto de nación cultural y nación política. En la Asamblea de Montecristi, lo que nos ha dicho el sector oficial del Estado, se utilizó el concepto antropológico para decir que las etnias son nacionalidades. El concepto antropológico existe desde hace más de 2000 años, el concepto de nación. Se puede encontrar esta palabra en la Biblia, se puede encontrar en la primera historia del mundo, la de Herodoto, los 7 libros de la historia. Ahí tienen ustedes una cita en donde Herodoto dice: todas las naciones que moran más acá del río Alis fueron conquistadas por Creso y sometidas a su gobierno, a excepción de los cílices y de los licios. O sea, la nación es un concepto europeo que vino a América con la conquista española y se usó esa denominación para identificar a las comunidades indígenas que encontraron en el territorio que hoy pertenece al país, al Ecuador. Entonces, desde el lado del concepto de nación político, hay también en la historia elemento interesante que identifica a la nación, que es la soberanía. Una teoría dice que este concepto de la soberanía se estableció por primera vez en 1534 en Inglaterra, cuando el pueblo inglés desconoció la autoridad del Papa y decidió coronar a Enrique VIII y desprenderse de la influencia religiosa del Vaticano. Esto hizo que la sociedad inglesa se justifique esa decisión, porque ellos decían que son un pueblo libre y soberano, que no tienen por qué obedecer las órdenes del Vaticano. Una segunda teoría sobre el concepto político nos dice que la nación, con ese ideal de autogobierno,
se produce después de la Revolución Francesa. Motiva la Revolución Francesa en 1789, cuando la sociedad se da cuenta de que el poder del rey que se creía otorgado por Dios pasa a ser del pueblo. En otras palabras, la soberanía del Estado, la soberanía de la nación, no es un asunto divino, sino que es un asunto de la sociedad, es un asunto social. Bueno, ¿de dónde nace este paradigma? De romper la creencia de que el poder de los monarcas y de los reyes era un asunto sagrado y divino, mientras que con la Revolución Francesa se pasa a considerar que el gobierno de la nación es un asunto del pueblo. Ahí es cuando nace ya el concepto de Estado con la soberanía que radica en el pueblo y los individuos como ciudadanos que tienen unos derechos. Esto es lo que permite también que en América, ¿no es cierto?, las colonias puedan independizarse de España y crear sus propias repúblicas. De estas reflexiones entonces nace el Estado nacional, donde el pueblo es el soberano único, la soberanía reside en el pueblo, todos los individuos son iguales ante la ley, este es un principio universal importante, el pueblo es súbdito de la nación, nace el concepto de la ciudadanía y la ciudadanía iguala a los individuos frente al Estado. En otras palabras, en el siglo XVIII, que es la época de la ilustración, de los enciclopedistas, de los filósofos empiristas, del aparecimiento del razonamiento práctico de Immanuel Kant, el concepto de lo humano va a estar rigiendo el pensamiento político. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, tienen dignidad, son racionales y tienen su propia autonomía. Esto se traslada a América en el siglo XVIII y nosotros encontramos a los precursores de la independencia que piensan de esta forma. Entre ellos, el más importante, Eugenio Espejo, José Mejía Lequerica, ¿no? Cuando se va a trasladar esta idea de la soberanía en el pueblo, entonces empieza un movimiento de insurgencia para romper el monopolio del poder de la corona española y crear los estados independientes. En efecto, así se crearon. Bueno, en el siglo XIX, cuando se empiezan las guerras de la independencia, recordemos, la sociedad está integrada por mestizos, criollos, blancos, ¿no?, que son los que reclaman el derecho del autogobierno de la audiencia de Quito. Los indios negros y campesinos literalmente fueron excluidos de estos reclamos porque en la época el indígena era un sujeto de tutela de los otros. Es decir, su autonomía individual literalmente no contaba en el mundo político. Cuando el Ecuador se funda en 1830, recuerden ustedes, ya nos habíamos separado de la Gran Colombia, antes fuimos audiencia de Quito y mucho antes fuimos imperio incaico y antes de los incas fuimos reino de Quito. Si nos preguntamos qué nación aborigen fue la que reconocieron los asambleístas de 1830 que fundaron el estado del Ecuador, la respuesta es que se reconoció la nación aborigen preincaica descubierta por Juan de Velasco, que se llamó el Reino de Quito. Esto nos hace ver que para que exista Estado es importante que exista una nación. Y esa nación previa se materializó en la Constitución de 1830 con el nombre de la Nación del Reino de Quito. Por eso es que cuando uno lee el artículo primero de la Constitución de 1830, dice: fúndase la República del Ecuador
en el antiguo territorio del Reino de Quito. Y esto explica por qué no se hizo referencia a la Gran Colombia, porque estábamos separándonos a la audiencia de Quito, porque eso representaba el poder español, o al Tahuantinsuyo, porque eso representaba el poder del Incario, que fue un pueblo conquistador. Los fundadores de la nación ecuatoriana, entre sus ideólogos, están entonces Juan de Velasco, Eugenio Espejo, Francisco José de Caldas, José Mejía Lequerica. Y entre los libertadores, los que pusieron en práctica este ideal de libertad, Antonio Páez, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, José de San Martín y Antonio José de Sucre. Son los libertadores de América, ¿no? Entonces, cuando nace la nación, el principio es que las diversidades étnicas pasan a un segundo plano porque lo que cuenta es la igualdad de los individuos frente al Estado. Y al hablar de la igualdad no significa que hay que desconocer las diversidades culturales, porque la cultura, en último término, los comportamientos de los seres humanos, es un asunto de la libertad de cada individuo. En la nación y consecuentemente en el Estado, los individuos somos iguales porque tenemos la vinculación con el Estado a través de la condición de ciudadanos. Cuando usted cumple la mayoría de edad y saca su cédula, la vinculación con el Estado se vuelve legal como ciudadano, pero usted es ciudadano desde que nace en el territorio ecuatoriano. Y la condición de ciudadanía nos da un sentido de pertenencia, un sentido de participación, un sentido de lealtad. La pertenencia, obviamente, primero al seno de la familia, a la comunidad donde uno nace, donde uno vive y donde uno crece. El sentido de participación es la obligación que tenemos los ciudadanos de involucrarnos en aquellos objetivos y finalidades que nos interesa a todos. Y el sentido de lealtad, la obligación que tenemos de defender los bienes públicos y de defender el interés de la colectividad. Eso es tener conciencia de nación, o también como se llama patriotismo, o también como tener ciudadanía. La ciudadanía en el mundo actual sabemos que es heterogénea y diversa, o los ciudadanos son heterogéneos y diversos. Esa diversidad se da por los distintos orígenes étnicos, por los distintos idiomas maternos que se siguen utilizando y la diversidad cultural. Pero en toda sociedad actual siempre hay mayorías y minorías desde el punto de vista étnico y lingüístico. Si nosotros miramos el Ecuador, el último censo dice que hay 74% de población mestiza y un 7% de población indígena. Es decir, esa sería una población minoritaria. Hay otros grupos también, los montubios, por ejemplo, creo que tienen el 7% también de representación en el censo, y los afros creo que llegan al 10 o al 12%. En todo caso, lo que debemos comprender es que en la sociedad casi siempre las culturas mayoritarias imponen sus comportamientos a las culturas minoritarias. La cuestión de la frente al Estado es, por lo tanto, de igualdad. Y frente a la sociedad es de diversidad. ¿Por qué frente al estado de igualdad? Porque lo que cuenta es el individuo en cuanto perteneciente a la soberanía del pueblo. Y frente al Estado no tengo que exhibir ni mi creencia religiosa, ni mi lengua, ni mi origen étnico, para que yo sea parte de esa soberanía. En cambio, en la sociedad,
mi vida se desenvuelve en los comportamientos cotidianos y puedo yo exteriorizar la cultura a la que pertenezco y desenvolverme en ese ámbito de manera cotidiana. Esto es importante tenerlo en cuenta. Frente al Estado somos todos los ecuatorianos iguales, frente a la sociedad somos diversos por la cultura. El Estado, para enfrentar la diversidad desde la gestión pública, ha tomado dos modelos de organización que en estos últimos años ustedes los habrán escuchado con mucha frecuencia en las entidades públicas y también en los medios de comunicación. La multiculturalidad y la interculturalidad. Estas dos expresiones son totalmente distintas y son antagónicas al mismo tiempo. Puedo explicar por qué. ¿Qué es lo que dice el modelo de gestión multicultural? Reconoce que las sociedades son diversas, reconoce que hay grupos con distintas lenguas, que hay minorías, que hay mayorías, pero la multiculturalidad acepta que las minorías están en riesgo de cambiar o perder su cultura. Consecuentemente, para evitar que cambien, se protege a esas culturas minoritarias mediante una asimetría de derechos que se llaman los derechos colectivos y consecuentemente a través de una ciudadanía diferenciada. Al otro lado, la sociedad intercultural, ¿qué es lo que dice? El modelo intercultural. Se reconoce la diversidad de culturas en la sociedad. Se reconoce que hay mayorías y que hay minorías. Pero el modelo intercultural dice que no es necesario proteger a las minorías porque el asunto es de respeto y de consideración de esos grupos sin necesidad de leyes especiales o de derechos colectivos. En resumen, lo multicultural, todos iguales en cuanto a cultura, pero frente al Estado con ciudadanía diferenciada. En lo intercultural, derechos iguales para todos, una ciudadanía única exclusivamente. La sociedad multicultural, para proteger la diferencia étnica, o sea, la diferencia de las minorías que tienen el riesgo de desaparecer, aprueba la creación de derechos colectivos, aprueba la plurinacionalidad y aprueba la vigencia de dos ciudadanías. ¿Cómo reconocemos que hay dos ciudadanías? Es muy sencillo. La sociedad tiene acceso a los derechos colectivos. Esa es solo para indígenas, para afrodescendientes, para montubios y para minorías étnicas. Si usted se identifica como mestizo, no tiene derechos colectivos. Y los derechos colectivos están vigentes en Ecuador. Hay dos ciudadanías porque con esos derechos colectivos se crea un tipo de ciudadano, que es de los grupos minoritarios, y otro tipo que corresponde a la sociedad mayoritaria. Desde mi análisis y mi enfoque, yo llego a la conclusión que la plurinacionalidad es una medida ilegítima desde el punto de vista de la filosofía política. Esto quiere decir que no responde primero a los postulados de la teoría antropológica, de la teoría política, pero a la final se convirtió en una medida legal porque está en la Constitución, pero no es legítima por las siguientes razones. Desde el lado de la cultura es una entidad que está permanentemente renovándose y cambiando. Y eso lo pueden constatar ustedes. Hace 100 años no había teléfonos celulares, no había computadoras, no había internet. Y hoy tenemos, en cambio, dominio de la tecnología y las comunicaciones a nuestro alcance. La cultura siempre está en un proceso ascendente de progreso y desarrollo.
pretender con leyes o con derechos colectivos evitar que las culturas cambien es un contrasentido, es irse contra el progreso, porque toda cultura tarde o temprano se va a modificar por su propia naturaleza del dinamismo que existe en el ser humano. Segundo, todo ser humano es libre de modificar su identidad cultural. Es decir, si una persona hoy se siente ecuatoriano y mañana viaja a otro país y se inserta en otra sociedad, va a asimilar la identidad de ese país receptor. Es decir, que las identidades van a estar también cambiando como cambia la cultura. La cultura es una entidad también consustancial al ser humano y está determinada por la libertad de los individuos. Una etnia, en el caso del Ecuador, no es lo mismo que una nación. Todos los seres humanos tenemos rasgos étnicos en nuestra cultura. Y también hay que decir, la etnicidad no es la sangre. La etnicidad hace relación a nuestros orígenes como pueblo. Lo mestizo es un rasgo de etnicidad, lo indígena es un rasgo de etnicidad, pero esos rasgos no constituyen una nación, porque si así fuera, entonces también tendríamos que hablar de la nacionalidad mestiza, y eso no existe. Finalmente, quiero decirles que la plurinacionalidad lo que ha provocado es una división de lealtades en la sociedad ecuatoriana. Porque quienes se consideran parte de una nacionalidad están más vinculados a esas supuestas naciones ancestrales en vez de tener gran sentido de solidaridad la nación ecuatoriana que nos cobija a todos. En resumen, la plurinacionalidad es ilegítima, se aprobó porque responde a un funcionalismo político del momento que vivía el Ecuador. Esta es una medida que debilita el sentido de lealtad colectiva, no resuelve los problemas socioeconómicos de la gente, porque es solamente una cuestión declarativa, y estimula la disgregación social. Muchas gracias por su atención.